Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales. La salud y la alimentación están profundamente relacionados con la soberanía alimentaria, que a su vez derivan de la disponibilidad en el uso de recursos naturales. La salud humana depende de los servicios ecosistémicos, que incluyen desde el suministro de agua limpia hasta la producción de alimentos nutritivos. Alimentación y salud es uno de los debates más importantes en la COP16 en este momento. Y también en la Universidad del Bosque vamos a tener nuestro propio debate. Por eso hemos invitado a nuestros dos grandes expertos, Luis Fernando Gutiérrez y Wanderley Arias. Por favor, profe Wander, cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria y tu relación con todo este tema de salud y soberanía alimentaria. Bueno, pues un saludo especial para todos. Muchas gracias, Miranda y la Vicerrectoría, por esta invitación. Realmente, pues este tema nos convoca por todas las necesidades que hemos visto y sobre todo por preocuparnos por algo importante, y es lo que nos rodea. Pues mi nombre es Wanderley, como tú lo mencionas, soy docente e investigador de la Facultad de Medicina, soy instrumentador quirúrgico de profesión, tengo pues formación en estadística, epidemiología y actualmente en salud pública. Y me encuentro liderando un proyecto muy bonito con los estudiantes que tiene que ver con Cátedra Sostenible, en donde también pues hemos invitado y ha sido un aliado importante el doctorado de salud pública. Ok, muchísimas gracias. Por favor, preséntate. Miranda, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente a la Vicerrectoría, creo que es un espacio muy, muy interesante y de actualidad hoy en día con lo de la COP16, como lo Correcto. acabas de mencionar. Creo que ha sido un evento que debería ser rescatable en el tiempo. Lo hablábamos con colegas y creo que no volverá rápidamente a Colombia este escenario. O sea, hoy en día Colombia es el núcleo del debate sobre la biodiversidad mundial. Entonces creo que es muy, muy, muy al lugar la cátedra. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez, como lo mencionaste. Yo de pregrado soy ecólogo. Tiene mucho que ver con esto. Me encanta participar en este tipo de cátedras. He participado en lo que venía haciendo la Universidad de Objetivos de Desarrollo Sostenible con diferentes temas. Sin embargo, creo que viene muy al lugar a lo que hablamos en el doctorado en salud pública y básicamente es alimentación. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, a ustedes, así como tú lo nombrabas, profe, este tema se está abordando en una de los eventos más grandes en cuanto a la biodiversidad. Pero ¿por qué debería importarnos y qué relación tiene la biodiversidad con la producción de alimentos? ¿Quién quisiera empezar? Profe, adelante. Muchas gracias. No, pues tiene toda la relación. Digamos que voy a utilizar unas palabras que no son mías, pero son de Albert Einstein, y dice que básicamente la alimentación depende de un insecto, y es las abejas. O sea, claro, depende mucho más, hay más polinizadores, pero digamos que él es uno de los o ella es uno de los principales polinizadores. Es decir, no hay alimentación si no hay biodiversidad. Asimismo, digamos que si uno lo mira un poco más amplio, por ejemplo, los monocultivos
lo que hacen precisamente es acabar la biodiversidad a su alrededor y eso genera desequilibrio, digámoslo, con la naturaleza y por eso también viene otra serie de problemáticas que es el uso de agroquímicos, de fungicidas para poder controlar, porque pues digamos que ya no hay un control natural de eso. Cuando hay, digamos que un policultivo, la misma naturaleza se encarga de poder equilibrarse. Entonces, digamos que tampoco vemos pérdidas gigantes de cultivos porque, pues, digamos que la misma naturaleza se va adaptando, va controlando lo que pueda pasar. Entonces, biodiversidad y alimentación es una sola, Van de la mano. van de la mano totalmente. Porque por lo general creemos que la comida sale de la nevera. No sabemos de dónde viene. Ahí tú tienes, realmente. acabas de tocar un punto muy importante. Digamos que si uno ya lo ve en biodiversidad del propio cultivo, también la hemos perdido. ¿A qué voy? Digamos que en el Perú hay más o menos unas 300 especies de papa. Ya nosotros no tenemos 300 especies de papa en Colombia. verdad. Sí las hubo. Claramente no son tan productivas. Entonces, solo por poner un ejemplo, tú vas a la nevera o al comercio y lo que vas a encontrar es R12, pastusa, o sea, como 5 o 6 variedades porque son las que más rendimiento dan. Las otras, digamos que se han ido olvidando y se van perdiendo. Y eso también es biodiversidad. Dentro de la misma especie tenemos variedades y eso es lo que se ha ido perdiendo. Entonces, toda la relación del mundo. Claro que sí, pues aquí hay una intersección bien interesante, ¿no? Como el tema nos reúne es biodiversidad, nutrición y salud. Profe Wanderley, cuéntanos también un poco más sobre estas grandes imbricaciones que están en este debate. Sí, por supuesto, una de las cosas que su merced también menciona es somos lo que comemos. Claro. Creo que es una lógica interesante y más que pensar per se el acto de lo que estamos comiendo, es todo lo que está atrás de eso que estamos comiendo. Una de las problemáticas, por supuesto, es, y que afecta, por supuesto, la biodiversidad, es el tema, por ejemplo, de la especialización ganadera, la especialización en estos cultivos también. Lo que hablaba de pronto el doctor Luis Fernando relacionado con solamente tener monocultivos, tener unos cultivos específicos, eso afecta a la biodiversidad y de pronto nos quita ese entender que cuando hacemos o cuando tenemos esa biodiversidad en la agricultura, es entender que la misma agricultura genera un entorno donde hay animales, donde hay plantas, donde hay microorganismos y que no necesariamente los vemos, pero son relevantes. Un dato así importante: en los últimos años se ha perdido más o menos el 70% de la biodiversidad y esto se debe o se le ha atribuido específicamente a prácticas de agricultura que no son sostenibles. Y entonces nos lleva a entender un poco esa necesidad de prácticas sostenibles, un poco al ODS, producción y consumo responsable, ¿cierto? Pero también de entender desde las acciones individuales cómo podemos aportar pues, a disminuir este fenómeno. Hablando un poco de lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, algunos escenarios específicos, el uso de los insecticidas, de los pesticidas, pues obviamente el fruto, en este caso, está adquiriendo toda esta carga, en este caso química, y nuevamente somos lo que comemos, estamos consumiendo este tipo de plantas, y pues por supuesto que vienen con una carga importante. La composición del suelo. En el suelo no solamente está la planta que se sembró y brota, sino también están los animales que se nutren de esta comida, de las plantas que salen en el suelo. También está lo que decía el doctor Luis Fernando, los polinizadores, todo esto. Y entonces, si yo afecto el suelo, también estoy afectando de forma indirecta pues el consumo. Y eso tiene unas implicaciones importantes para la salud. De hecho, hay muchos informes, muchos estudios que sobre todo tienen que ver con que las prácticas sostenibles tienen o actúan como factores protectores para enfermedades que actualmente son muy comunes. Hablemos de enfermedades gástricas, gastrointestinales, hablemos de, por ejemplo, hablando un poco de lo que hemos visto últimamente con cambio climático, tiene que ver también con la forma como cambia la composición del suelo, los microorganismos que están ahí, claro, y cómo eso se relaciona con la resistencia antimicrobiana.
sobre todo también con el uso indiscriminado de vacunas, por ejemplo, en los animales. Y algo importante también, y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y es entender las prácticas culturales. Es entender que si yo voy a Nariño, si yo voy al centro del país, pues el salmón no es una especie nativa que yo encuentre en el río Bogotá, pero estoy pidiendo el salmón, que no es eso, automáticamente empieza a cambiarnos la lógica de entender que seguramente las prácticas de sostenibilidad las estamos llevando al plato. Y entonces, si yo pido salmón en un escenario donde solo hay ríos, pues involucra que yo primero debí preguntar qué hay alrededor, qué es lo que se cultiva acá. El doctor Luis Fernando lo decía, hay un montón de papas. Perú, de hecho, por eso conocemos un poco la causa limeña, ¿sí? Pues tenía esa especialización, pero conocemos causa limeña aquí. Claro. Tenemos salmón acá, tenemos especies que no necesariamente son de aquí, sino tienen que ser importadas, y eso lleva a una sobreexplotación y a unas prácticas que pueden llegar a ser complejas y que tienen una influencia importante en las condiciones de salud de la población. Claro, qué importante eso que dices, y es que nunca nos hemos situado, por lo menos yo desde mi crianza y de lo que llevo en este planeta, nunca me han situado en vamos a ir a tal sitio, ahí no se consigue este alimento, sino que siempre tenemos esta idea de siempre se va a consumir todo lo que pidamos, o sea, como que, o al menos que no esté en cosecha, y más en el trópico, hay una disponibilidad casi de todos los días de los alimentos, pero no tenemos en cuenta el costo de transporte, de producción. Eso también tiene mucho que ver con la sostenibilidad de nuestros platos, ¿no? Entonces, qué importante, no lo había pensado hasta este momento. Y hablando de sostenibilidad y retomando un poco lo que nos comentabas de los monocultivos, de los pesticidas y todo esto, ¿ustedes tienen ejemplos más aterrizados, más concretos sobre prácticas sostenibles en la producción de alimentos que involucre tanto salud como biodiversidad? Sí, es que tú tocas temas que además los tocó el doctor Wanderley, y es la soberanía. Hay que entender qué es soberanía. Finalmente, la soberanía es que haya suficiente alimento en las condiciones que las poblaciones lo han cultivado tradicionalmente. O sea, soberanía no es llevarle aguacate a las poblaciones indígenas, porque no es lo que están, digamos, normalmente acostumbrados, tienen unas prácticas, están adaptados al medio. Digamos que cuando tú dices cómo producir sosteniblemente alimentos, a mí de una vez se me vienen las chagras de los indígenas, que es una forma sostenible de producción. Ahora bien, las lógicas de mercado han cambiado la forma de producción de las propias chagras hacia alimentos o hacia productos como el plátano, que además, pues digamos que se dan bien en las chagras, pero son más exigentes en suelos. Los suelos de la Amazonía no son muy ricos, entonces los agotan más rápido, y eso genera una insostenibilidad a largo plazo. O sea, puede que ahora, digamos que sí, tienen unos mayores recursos económicos porque el plátano lo venden más que la yuca, etcétera, etcétera, pero eso va en contravía de la soberanía alimentaria de ellos. O sea, están perdiendo lo que tradicionalmente hacían bien, y ahora tenemos unos cultivos que pues no son tan sostenibles a largo plazo. Si uno une eso, que son poblaciones generalmente aisladas, pues claro, de una vez la soberanía va con otro tema, que es la seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria no solamente es, digamos que se basa en disponibilidad, o sea, que tengamos disponibilidad de alimentos ahí para la comunidad. Ahora la lógica de mercado, entonces yo siembro plátano, pero para poder venderlo, eso pues va en contravía, digamos, de la soberanía, porque no es lo que yo tradicionalmente hacía, pero también de la seguridad alimentaria, o sea, de las comunidades. Y eso claramente va en contravía de la propia salud. Ahora bien, son ecosistemas que están adaptados. Si tú le estás metiendo un factor
de perturbación ahí. Claro. ¿Cómo se puede volver a adaptar? Es una buena pregunta. O sea, ¿Y qué tan resiliente es ¿qué tan el resilientes sitio? son? Y ahí empieza a ver uno que esto es una pregunta bien compleja, que tiene muchas aristas y que claramente se une con el ODS de producción y consumo sostenible. O sea, Claro. ¿cómo puedo yo producir sosteniblemente alimentos? Entonces, por ejemplo, y ahí pues la pregunta no se resuelve se resuelve en territorio. O sea, ¿qué quiere decir? No es lo mismo producir sosteniblemente en la Amazonía que producir sosteniblemente en Nariño, que producir sosteniblemente en la costa. O sea, tenemos condiciones totalmente diferentes de suelos, de biodiversidad, de todo lo que nos rodea, o sea, el entorno en general. Entonces ahí vuelve a jugar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y un montón de cosas que comentaban al principio. Claro, no todos los ecosistemas tampoco tienen la misma capacidad de carga ni nos pueden dar los mismos productos todo el año, a toda hora. Total, ni las formas de producción deben ser las De mismas. acuerdo. Profe Wanderley, cuéntanos. Sí, yo creo que otro punto importante son los patrones de consumo, ¿no? Claro. No solamente es el territorio visto desde la tierra, sino el territorio visto desde la comunidad. Y entonces seguramente muchos de la audiencia en este momento están diciendo, bueno, entonces tengo que empezar a comprar la papa orgánica, la lechuga orgánica, el tomate orgánico. Y un elemento que involucra la soberanía alimentaria es precisamente que no todas las poblaciones tienen la misma capacidad adquisitiva. Los elementos orgánicos, lo decía el doctor Luis Fernando, involucra un costo mayor. Generalmente tener un cultivo que esté libre de insecticidas, libre de muchas cosas, generalmente tiene un costo mayor que no todas las poblaciones pueden asumir. Y entonces nuevamente viene a esa necesidad de poder entender las prácticas tradicionales, culturales y cómo poder involucrar estos ingredientes a la hora de entrar en este círculo de producir y consumir desde una perspectiva responsable. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, que se han llevado a cabo, como por ejemplo Bogotá tiene un programa de huertas urbanas. ¿Sí? Bogotá, Las pacas también. exacto. Y estas huertas urbanas pretenden que la comunidad, las personas en su casa, en su vivienda, en su residencia o incluso en algunos centros como por ejemplo universidades, colegios, se pueda promover el cultivo de pues, especies orgánicas. Pero entonces viene otro elemento importante, por ejemplo, con este tema, hablando un poco de forestar y todo esto, y es que no todo lo que se cultiva es apropiado para la región. Por ejemplo, hay unos casos específicos, el retamo espinoso, el ojo de poeta, aquí nada más al frente de nuestra universidad en la carrilera uno ve todo lleno de ojo de poeta y resulta que, pues claro, es una flor, estamos forestando, alguien seguramente lo sembró o la semilla llegó, pero digamos que ahí hay un problema. Entonces, esto traducido a lo que tiene que ver con agricultura es lo mismo que estamos hablando. Es la misma lógica de comprar atún en el centro del país. Sí, es exactamente la misma lógica, es pedirle al centro del país en un clima que no es apropiado para ciertos tipos de cultivo que cultivemos más o menos a la fuerza. Otra experiencia importante tiene que ver con acuaponía, ¿no? Esa es otra de las iniciativas muy buenas en donde estamos garantizando agua, estamos mirando nutrientes en el agua, estamos haciendo piscicultura y al mismo tiempo estamos haciendo agricultura. Entonces digamos que engloba este círculo que me permite y que tiene un enfoque en sostenibilidad. Y digamos un escenario final de pronto es la parte de las tradiciones. Lo que seguramente muchos de nosotros comíamos cuando éramos pequeños es totalmente distinto a lo que comemos en este momento. ¿Sí? En este momento, cuando éramos pequeños, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? La colada de sagú, la colada de plátano, ese tipo de cosas eran elementos tradicionales. Colada de sagú viene de Achira, mi familia, por ejemplo, venía oriunda del Huila, entonces allá es una planta que, pues las achiras son del Huila, las conocemos de por allá, entonces una Para planta... los que no sepan. Es una planta endémica que no necesariamente tenemos que traerla hasta acá para poder, sino es propia del territorio. Pero en este momento hemos transformado esos patrones de consumo.
Y seguramente hemos llegado a que en este momento, si estamos pensando en el almuerzo, decimos, uy, no, vamos a comernos, no sé, una hamburguesa, o vamos a comernos nada más, una carne, un filete de no sé qué nombre, para no entrar en conflictos, pero que seguramente no pertenece primero a nuestras tradiciones, no rescata esos elementos culturales y aparte de eso está afectando a la biodiversidad porque nuevamente especializa ese tipo de ganadería, ese tipo de agricultura, ese tipo de piscicultura. Y finalmente, una acción importante que lo decía el doctor Luis Fernando son los polinizadores. No nos damos cuenta que fenómenos como la urbanización, que fenómenos como la ganadería extensiva, como cultivos, monocultivos, afectan la polinización de una manera trascendental. Y no solamente la abeja, hay muchos polinizadores. El mismo murciélago es un polinizador. Y su acción es tan mínima que, por ejemplo, hay experiencias en China, por ejemplo, hay estudios en China donde ellos han tenido que polinizar con pinceles, porque ya no hay cómo polinizar, ya la polinización no es natural, sino han tenido que ir a polinizar con pinceles para garantizar la reproducción. Entonces, esto ya nos da unas luces de la preocupación que debemos tener y nuevamente, ¿cómo se relaciona esto con salud? Entendiendo nuevamente salud no desde un punto de vista de atención, sino un punto de vista de gestionar el riesgo, por ejemplo. Entonces, digamos que vemos que todo se articula en ese sentido. Claro, no hay nada desligado en nada, y más con lo que tú dices también al principio, que somos lo que comemos. También quiero rescatar un poco este tema de que creemos que la gestión de la producción de los alimentos está delegada al campesino, ¿no? Como está muy lejos de nosotros porque estamos en la ciudad, entonces eso no depende de nosotros y no tenemos responsabilidad alguna en esta producción de alimentos, pero también ahí entran en juego el papel de la presión de consumo, de los alimentos que preferimos, de a dónde vamos a adquirir los alimentos e incluso si tenemos plantas en nuestra casa que puede ayudar un poco a bajar esa hostilidad con los polinizadores que también pueden frecuentar estos ambientes urbanos, todo eso afecta. O sea, como que todo está muy conectado. Y frente a esto también empieza a jugar en un plano muy importante el cambio climático, ¿no? Como pues siempre el cambio climático es algo que sucede naturalmente, pero sabemos que por las acciones humanas pues se ha exacerbado mucho, ¿no? En cuanto a esto, ¿ustedes cómo creen que contemplar la biodiversidad en la producción de alimentos puede tener un efecto en mitigar un poco esta crisis climática? Como ya hablamos de alimentos y salud, alimentos y biodiversidad, pero la biodiversidad y crisis climática, ¿cuál sería la relación ahí que ustedes podrían ver? Y también, obviamente, esto tiene un efecto en la salud, entonces ahí hay como muchos elementos. Bueno, es que un poco compleja, vamos por no, partes. Es que tocaste todos los temas. El primero, nosotros estamos lejanos a lo que comemos totalmente, o sea, eso es lo esencial, o sea, no solamente desde seguridad alimentaria, también a la inocuidad, o sea, tú no sabes cómo es el proceso de lo que estás comiendo. O sea, si nosotros nos vamos a un ejemplo muy claro, Bogotá, la lechuga, que todo el mundo va a ir a comer ahora lechuguita, porque somos muy light y nos cuidamos la salud, pero esa lechuga seguramente está regada con agua del río Bogotá, del Distrito de Manejo Integrado. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿y qué tiene el río Bogotá? Pues un montón de metales pesados. Entonces, la lechuga deja de ser tan inocua, o sea, en vez de hacer algo positivo, haces algo negativo, porque estamos alejados de cómo producen, o sea, la producción y el consumo están rotos, o sea, tú no te das cuenta, y ahí es donde viene lo orgánico y otro poco de cosas. Claro, ahora lo relacionas con cambio climático, y volvemos a producción, o sea, voy a hablar del salmón. O sea, si uno come salmón, pues claro, es nutritivo, lo recomiendan, saludable y todo lo que uno quiera. Pero, ¿de dónde viene? O puede venir de Chile, que es de cultivos. Pregúntese usted
cuáles son los impactos asociados al cultivo. O si no, viene de Alaska o de los países nórdicos o viene de bien lejos y eso tiene una carga muy grande, o sea, no llego acá solo, o sea, tiene unas cargas desde de logística y etcétera que también contribuyen al cambio climático, o sea, es decir, está relacionado producción y consumo, o sea, uno debería ser un poquito más consciente de qué consume. Y ahí se debe ir a la producción, o sea, quién lo produce, cómo lo produce, en qué condiciones, de dónde viene. Si lo quiere hacer sostenible, pues lo más sostenible son los mercados locales. Okay. O sea, porque generalmente son campesinos que producen bajo unos estándares y unas lógicas culturales diferentes. Y de hecho lo veo uno, o sea, cuando va a un mercado orgánico, que yo también tengo problemas con esa palabra, pero bueno, digamos que orgánico. Cuéntanos por qué. Ahí hagamos ese pequeño paréntesis, porque el orgánico es Porque problemático. orgánico es todo. Ya. Tú eres orgánica, o sea, química orgánica. Ya, por tener cadenas de carbono ya. Ok, listo. Debería ser un alimento bajo unos estándares de producción diferentes. Ya. Y de hecho nosotros tenemos un manual de producción de alimentación más ecológica, o sea, y cumples con agua de riego, con que no utilices químicos en la producción, etcétera, etcétera. O sea, digamos que es una lógica mucho más integral. Entonces, un poco desmitificar lo orgánico, o sea, creo que es hablar correctamente de agricultura ecológica, sostenible, de otro tipo de agricultura. El orgánico, pues bueno. Gracias. Entonces, claro, ahí es donde cambio climático, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, pues con cultivos locales, o sea, consume lo que hay en tu región, lo que realmente requiere menos transporte, tiene unas lógicas culturales de producción. Tú mencionaste algo que se nos ha pasado desapercibido y son los servicios ecosistémicos. Seguramente también está relacionado con eso. O sea, si tú produces determinada alimento, pues seguramente tienes polinizadores especializados en lo que está en tu entorno para eso, tienes un control biológico de las propias plagas, porque seguramente hay alguien que cuando ataca la plaga, pues está el otro insecto que se alimenta de este. Entonces empieza a haber un equilibrio muy interesante. Claro, es más costoso. Claro. Porque no por la lógica de que realmente sea más costoso, porque si uno ve todo el daño de comerse esa lechuguita, pues va contra salud, hay unos costos ocultos ahí, o sea, es más barato quizás la producción, pero no más barata el consumo, o sea, porque uno paga con externalidades, o sea, ahí va involucrada la salud. Entonces creo que es hacer, y eso es muy difícil, ¿por qué? Porque está alejado de la producción y no lo puedes hacer con todo. Claro. Es decir, yo no me puedo poner a ver el filete, de dónde viene, porque no me queda el tiempo. Y es donde viene un poco, alguien tiene que hacer la tarea y entonces certificarlo y ahí vienen los costos. Yo creo que más bien pensemos en soberanía y en seguridad. Soberanía, pues digamos que cumpla con unos parámetros tradicionales, que sea lo de la región, y seguridad en que sea disponible, que sea accesible, que eso es lo otro. Claramente, pues hay alimentos que no son accesibles a todos porque no tenemos el poder adquisitivo. Ahora, que sea inocuo, y empezamos a hablar de una lógica diferente desde esas palabras que ustedes pusieron al principio. Muchas gracias, doctor. Profe. Sí, un apunte con lo orgánico. El reto más grande es saber qué es orgánico y qué no, desde la lógica de la producción del alimento, ¿no? Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la etiqueta. Hay una marca, hay una política en la cual se certifica lo orgánico
y más o menos puedo tomar una decisión informada, más o menos como las etiquetas frontales que ahora tienen los productos. Yo digo, esto es orgánico, esto no. Ok. Y por ejemplo, no sé si llamarlo publicidad engañosa, pero puede ser cuando nos dicen esto es pastoreo sostenible, esto es no sé qué, claro, está en la etiqueta. ¿Cómo garantizo yo que eso es verdad? ¿Cómo garantizo? No me queda el tiempo de ir hasta allá a mirar si sí o si no, pero tampoco, y entonces ahí viene una solución desde la política pública, cómo poder garantizar esas herramientas. En cuanto a lo de cambio climático, yo creo que el impacto es total. Lo decía ahorita el doctor Luis Fernando, las externalidades en términos de la parte económica, eso pues tiene una influencia importante. Pero si yo me voy a mirar, digamos, criterios que tengan que ver con cambio climático, ahorita estábamos hablando de un fenómeno de globalización en el consumo. Y esto tiene unos efectos en cambio climático importantes. ¿Qué le tengo que dar al salmón para que aguante un viaje desde Alaska? ¿Sí? Eso es otra cosa importante. Claro, si el salmón viene, no sé, de la costa del Pacífico colombiano, pensando que allá se haga eso, cuando llega acá, pues el trayecto es 2 horas a lo sumo a otra nevera o a un lugar donde se conserve. Desde ese momento que llega hasta el momento que lo compran y el momento que lo compran hasta el momento que se hace la cocción y ahí sí, del plato a la boca. Entonces, si viene a Alaska, ¿qué tengo que darle y qué le estoy poniendo al agua para que el salmón dure? ¿Qué le estoy poniendo a la tierra para que la carne tenga unas propiedades, para que el sabor sea de cierta manera? Entonces ahí vemos, y otra, nuevamente, la alteración a la biodiversidad tiene unas implicaciones también, por ejemplo, en enfermedades zoonóticas, ¿sí? En estas enfermedades de donde el agente infeccioso pasa de una especie a otra, ¿sí? Un ejemplo de pronto puede ser malaria, dengue, ¿sí? Transmitidas por vectores. Esa transmisión, ese paso de una especie al otro está influenciado por monocultivos, está influenciado por alteraciones a la biodiversidad, porque no hay quien controle el mosquito. Porque Yo no tenía ni idea. Claro, o sea, y miren que entonces viene a una lógica que hemos discutido mucho con el doctor Luis Fernando, que es el One Health, ¿sí? Es entender que no estamos solos, ¿sí? Es entender que todo lo que nos rodea influye en cómo estamos y entonces viene una corresponsabilidad individual, comunitaria, institucional, social. No solamente porque a veces también tenemos y he escuchado algunas lógicas de echemos la culpa al otro. Ah, bueno, si tal empresa X está gastando agua, ¿yo por qué tengo que dejar de usarla? Y entonces, ¿cuál es su responsabilidad? O sea, ¿cómo estoy trabajando yo desde mi comunidad para poder generar un impacto positivo? De pronto no voy a alcanzar que mañana no mejore automáticamente el cambio climático, pero son acciones que si yo no lo hago y el problema es del otro, el otro va a decir, tampoco es mi problema, póngaselo el de allá, y entonces terminamos todos diciendo, no es nuestro problema, que otro solucione. Entonces viene de entender y de hacerse esas preguntas, ¿de dónde viene esto? ¿Y para dónde va? ¿Sí? Que esa es otra lógica de el consumo responsable. El consumo responsable no solamente está en el momento de comprar, el consumo responsable está en el momento del desecho. ¿A dónde va a parar esto? ¿Cómo va a afectar en este contexto de lo que estamos conversando la biodiversidad? ¿Qué efectos va a tener? Entonces, nuevamente vemos cómo se articulan los elementos, cómo preocuparme por la salud de los animales, por la salud de las plantas, por un ecosistema saludable, llamémoslo así, pues está influyendo también en lo que yo vivo. Y lo hemos visto, un escenario muy, muy importante es los incendios forestales. ¿Sí? Ahí vemos cómo seguramente el ciclo está una acción no sostenible, cambio climático, no la cobró. Y entonces vemos incendios forestales, vemos crisis de agua, la estamos viviendo en este momento en Bogotá. Y estos incendios forestales, ¿a quién afecta? A todos. Entonces, lo mismo. Bueno, pues se quemó allá en Santander. Ay, pobrecitos los de Santander.
pero es que ese páramo también nos está dando agua a nosotros. Claro. Pero es que en ese páramo hay cultivos de personas campesinas y entonces encareció la yuca de Santander. Estoy inventando una cosa aquí. No, incluso con el tema de eso de los páramos ya se ha registrado trazas de ceniza en el agua que se consume. Estamos, y otro elemento importante es bueno, trascendiendo a otro tema, paréntesis pequeño, lo del microplástico, ¿no? Claro. Sí, incluso en estos días hay un informe de la WWF que, aparte de preocuparnos por la biodiversidad, nos está diciendo, mire que ese microplástico que estamos en este momento consumiendo no es ni siquiera nuestro. Es un microplástico que es de hace un montón de años, que usaron, y entonces mi pregunta es, si en ese tiempo el plástico no era tan protagonista y estamos viviendo mucho microplástico, ¿cómo será ahorita que estamos rodeados de plástico? O sea, en unos años nos va a tocar, no sé, comprar filtros para todo, para antimicroplástico, y ojalá se pudiera hacer de esa manera, o sea, ojalá fuera tan fácil. Eso tiene un impacto en biodiversidad importantísimo. Los peces están en el ecosistema acuático. Doctor, eso le iba a decir, o sea, salud pública y pesca. Y pesca. Eso es otro tema que no bien es un tema interesante. menor. No es un tema menor, porque pues todo el mundo dice, coma saludable, coma más peces, o más pescado, cuando ya está en la mesa, pues. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? Y hay algo muy importante ahí, comunicación en salud pública. Ojo con eso, no es menor. Y lo hablábamos ahora, y es educación para la salud y un montón de cosas. Yo no sé si, no voy a decir la marca, pero hace tiempo salió por las noticias, hace como unos 3, 4 años, retirar unas latas de atún porque tenían mercurio por encima de lo que establece la OMS. Bueno, no voy a decir, de hecho nosotros tenemos el doble de lo establecido por la OMS cuando lanzan eso por parte del INVIMA. O sea, cuando nosotros lo lanzamos es porque realmente está muy mal el tema, o sea, porque ya excedimos lo que dijo la OMS hace mucho tiempo. Y lanzaron la campaña y todo el mundo, pues digamos que eso es información, eso es comunicación. Entonces yo le pregunté a alguien que era de la Asociación Colombiana de Tecnología para los Alimentos, de ACTA, y dije, ¿qué pasó con esta campaña? Y me dijo, el problema fue que se vendió más, porque la gente pensaba que estaba fortificado con mercurio. O sea, había un tema de desinformación muy denso, o sea, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar la información? Que no es fácil. Entonces... y sin causar pánico también. Sin causar pánico. O sea, es que esto tampoco... y ahí viene otro tema de toxicología. O sea, que usted consuma hoy esa lata de atún, pues no es bueno, pero tampoco es fatalista. O sea, porque ya viene Paracelso. O sea, el veneno es la dosis. Claro, si usted consume todos los días atún que tiene demasiado mercurio, pues claramente va a tener una problemática. Pero si lo consumió hoy, quizás no sea tan... O sea, hay que entender las cosas en contexto. Claro. Qué importante eso que estás diciendo, y también, profe Wanderley, el tema de la manipulación de los alimentos para que adquiera unas características deseables para el consumo. Sé de primera mano que, digamos, el tema del salmón, otra vez el salmón. Pobre salmón. Sí, pobre. Pero también lo tiñen, porque la carne producida pues no genera como esas características, y también la elección de los alimentos que se exportan tienen que ser perfectos, son casi plásticos, o sea, la apariencia es perfecta para que sean comprables y consumibles. Entonces ahí hay un montón de variantes y de cosas que se le adicionan para que estos alimentos al ojo se vean bien y sean consumibles. Pero en esto, profe Wanderley, yo quería preguntarte, ¿tú cómo consideras o se ha evidenciado una relación entre la salud de las personas y pues no estos alimentos pues orgánicos, cambiémosle el nombre, sino como que provienen de fuentes sustentables, sostenibles? ¿Sí se evidencia o es más bien como el marketing o
Sí, ¿cómo puedes ver esa relación entre la salud y el consumo de estos alimentos bien producidos, entre comillas, muy grandes? Sí, bueno, digamos que el escenario básico era lo que hablábamos de la resistencia antimicrobiana. Ok. Hay algunos estudios, digamos que hacerla desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, hacer la investigación de inyecto al bovino y llega al plato, digamos que tiene unas dificultades metodológicas de recursos, por ejemplo, De trazabilidad de también. trazabilidad, cómo Ujú. sé yo que este bovino fue el que llegó al plato, pero sí existen y de hecho hay muchos estudios que tienen que ver específicamente con la dieta. La dieta vista como un escenario global y se identifica, por ejemplo, conductas o bueno, más bien desenlaces nocivos, por ejemplo, comparado con alimentos que no tengan este tipo de, o sea, que no tengan alteraciones, llamémosla aplicar insecticidas, aplicar, no sé, por ejemplo, lo de los nutrientes que le aplican adicionales. Sí hay estudios y digamos que, bueno, aquí en Colombia de pronto no, nos hemos quedado un poco rezagados, también recursos, bueno, etcétera, pero sobre todo Estados Unidos y China tienen mucha información. La FAO tiene un informe muy bonito y una de las conclusiones que tiene que ver precisamente con biodiversidad para la alimentación y la agricultura, así se llama. Y ellos en esos informes entienden, y entonces voy a pasarme también al plano de la biodiversidad, cómo entornos biodiversos garantizan unos alimentos con unas propiedades organolépticas más adecuadas, que Ok. era lo que hablabas de los colores, que era lo que hablabas de los sabores. Entonces, ahí sí un poco en la variedad que pueda existir en el ecosistema, garantiza también una buena calidad en la carne, en el color, en la fruta, en lo grande que pueda ser. Y un elemento, un ingrediente adicional es lo genético, que es otra cosa que nos debería preocupar, ¿no? Estamos también alterando la parte genética de los alimentos, Todo ¿sí? O el tiempo. sea, pensar en llegar a una fruta sin semillas, de entrada es antinatural, ¿sí? De entrada. O sea, sí, es quitarle la capacidad reproductiva a algo que sirve para reproducir. Entonces, si yo encuentro, bueno, de pronto en el limón hay variedades, pero un ejemplo así sencillo, sí, claro, en el limón hay variedades, pero así sencillo es comparar dos limones de las mismas características, de la misma naturaleza, bueno, de la misma, de pronto del mismo tipo, pero uno con semillas y el otro sin semillas. Eso ya nos da un indicio de que hubo una modificación en el que no pudiera producir una semilla. Y si no puede producir una semilla, entonces, ¿cómo hacemos para que se reproduzca? Y entonces nos toca empezar a preguntarnos sobre la semilla. Entonces viene una práctica cultural relacionada con el intercambio de semillas. Eso es una cosa que es, si yo me voy a un municipio, voy a ver ese tipo de práctica de intercambio Todo de el tiempo. semillas. Y de hecho tenemos tanta preocupación que estamos armando bancos de semillas. O sea, eso nos da una idea. ¿Y cómo relaciona esto con la salud? Pues estamos viendo, digamos, enfermedades que hace harto no veíamos o que estamos viendo un incremento acelerado de algunos. Por ejemplo, hablábamos con un amigo que es hematólogo, que estamos preocupados por cómo ahorita todo el mundo tiene una enfermedad, o sea, iba a decir algo horrible, me excusa la audiencia, pero más o menos tener una condición de salud relacionada con un trastorno mieloproliferativo es más común de lo que ¿Nos uno cree. desdoblas qué es eso? Por Por ejemplo, favor. un mieloma, Ujú. ¿sí? Un mieloma. Entonces, es una enfermedad hematológica que nos debe preocupar, que tiene unas implicaciones incluso de mortalidad importante, de gastos asociados, de cómo el sistema debe responder a eso, de lo costoso que es el tratamiento, de que tengo que exponer a las personas a unas intervenciones, inhibidores de la tirosina quinasa, bueno, etcétera. Y todo esto, ¿cómo lleva a pensar por qué antes no veíamos tanta esta enfermedad y ahora la vemos mucho? Claro, hay variables como la capacidad diagnóstica, el crecimiento de la población, etcétera, pero también estamos viendo que se están enfermando más jóvenes. Nuevamente eres lo que comes, ¿sí?
y hemos tenido una experiencia con el doctor Luis Fernando de un proyecto muy bonito de Territorios Tricolor. Y también hemos visto que algunas de las características importantes de estos escenarios longevos en Colombia tiene que ver con, llamémoslo así, el aislamiento que tienen de muchos de estos escenarios. ¿Sí? Uno de los hallazgos relevantes es Valle de Tensa. Algo pasa allá. ¿Sí? Y uno va a Valle de Tensa y primero uno ve que es una puerta, de hecho machetada la puerta de oro del Valle de Tensa. Uno entra allá y automáticamente piensa o está viendo que como que sale de lo cotidiano, o sea, ya entra a otro ambiente y empieza a ver que a medida que va entrando y va entrando y va entrando, se va alejando como de esa urbanización, se va alejando como de esas, ve uno de pronto la agricultura, ve uno de diferentes estilos, ve uno otro tipo de ganadería, de hecho hay frutas, hay plantas que se cultivan especialmente allá y entonces empieza uno a preguntarse, ¿será que esto tiene que ver con que las personas vivan más? Y aún otra pregunta adicional, ¿será que tiene que ver con que vivan más y mejor? Entonces son ingredientes que están relacionados con la salud. Casi nada. Casi nada. Porque también hay el tema de las zonas azules que hay en todo el mundo, que son estas zonas en las cuales las personas tienen más años de vida, son longevas, y en uno de esos análisis también estaba como la dieta que consumían local, que ellos producían sus alimentos, los fermentos también, ellos mismos los producían, entonces ahí o sea, no, es imposible desligarlo. Y también respecto a las enfermedades, he escuchado más las afectaciones por el gluten, por el consumo, por la celíaca, y también porque ha surgido una serie de alergias de la nada, como de la nada, pero es como esta producción de los alimentos que es tan acelerada lleva también a cambiar como cosas tan moleculares y tan importantes que pues, eso es, o sea, esto ya toca investigarlo mucho más y más a profundidad, pero sí se está empezando a plantear esta relación entre las enfermedades celíacas y relacionadas al gluten con esta producción masiva de alimentos. Hay una frase que nunca se me va a olvidar, que la escuchaba mucho en mi familia, y es que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. El fermento. ¿Cómo se hace la fermentación? ¿Quién se encarga de esa fermentación? Microorganismos. Los microorganismos, ¿de dónde salen? De un escenario ecosistémico. Si yo afecto el ecosistema, afecto el proceso de fermentación, que es un escenario normal. Y nuevamente es a pensar que esas conductas, esos patrones, y ahí viene otro concepto interesante que es el famoso exposoma, y es a todo lo que nos exponemos en la vida, prácticamente desde que estamos, inclusive pensaría que desde el útero de nuestras mamás, cómo todas las exposiciones que tenemos a lo largo de la vida llevan a tener esos desenlaces en condiciones de salud. Entonces puede ser también otro momento para pensar, y digamos que la lógica de estas zonas azules, o como lo hemos intentado trabajar, de las zonas de los territorios tricolor, precisamente lleva a tratar de entender esa lógica, ¿no? De tratar de entender qué factores se involucran en vivir más y vivir mejor. Claro. Doctor, es que me acaba de acordar. Creo que la lógica y la discusión salta de lo patogénico, de buscar enfermedad, a lo salutogénico, o sea, en buscar salud, buscar, digamos, y ahí viene todo el tema de biodiversidad. Finalmente la biodiversidad es equilibrio, homeostasis y es salud, o sea, y si vamos a la definición de salud, pues finalmente es bienestar, o sea, y si nos vamos a lo que hablaban ahora de manipulación genética, por ejemplo, de alimentos, pues claramente nos vamos contra soberanía alimentaria, o sea, porque esos alimentos dejan de ser de la gente para pasar a ser de las grandes empresas, que son las que manipulan, con todo lo que podría acarrear eso sobre enfermedad y sobre bienestar, o sea, entonces la discusión es bien amplia, o sea, yo creo que cambiar la mirada de que alimento solamente es
y muy en la línea de lo que el doctor Wanderley acaba de decir del alimento y la medicina, de que el alimento es comida. No, el alimento va mucho más allá de un acto de comer, o sea, es que estamos, con qué nos estamos alimentando, cuál es nuestra responsabilidad, etcétera, etcétera. O sea, creo que no nos hacemos mucho esa pregunta, pero vuelvo a la papa. Ujú. La papa seguramente, y bueno, digamos que también nuestro instituto ha intentado que sean papas más productivas, que tengamos más toneladas, pero esa papa tienes que comprarla. Claro. O sea, hay un tema ahí de lo que usted decía, doctor, del intercambio de semillas. Y ya pasó en este país, o sea, de pronto no nos acordamos ni no lo tenemos en el radar, pero aquí hubo una resolución que fue la 970, que digamos que exigía sembrar con este tipo de semillas, porque claro, son más productivas y todo en pro de la productividad y de la competitividad, que creo que tampoco va en esa lógica de ver todo ahí alrededor. Entonces, Claro. Más de producir y monetizar. Aparte que también se ve la alimentación como un ratico, en el ratico en el que uno se sienta y consume el alimento, pero claro, pero vamos ahí allá. viene también lo que comentaban ustedes, o sea, los sellos. Es que los sellos no son solamente de agricultura orgánica, también son de comercio justo. Entonces yo pago lo justo por lo que estás produciendo. Entonces genero bienestar a las comunidades que produjeron determinado alimento. El alimento, o voy a poner el café. El café generalmente, claro, somos cafeteros, pero la forma de producir café también produce o enfermedad más abajo. Voy a explicarlo. El café pasa por un proceso y eso genera un subproducto que son las aguas mieles, que generalmente van de la finca al arroyo o a donde sea, y eso va a una bocatoma que alguien utiliza. Entonces es ver las relaciones de qué estamos haciendo. Entonces estos sellos no solamente le dicen, ay señor, usted no puede hacer eso con las aguas mieles y con la fermentación del café para que sepa bueno, sino que tiene que tratarlo, eso genera unos sobrecostos. Claro, pero no estamos enfermando al de aguas abajo. Entonces es pensar un poco aguas arriba, aguas abajo. O sea, aguas arriba vivo yo y como no me interesa el de aguas abajo, pues yo lo contamino para producir más barato. Más barato. Pero eso genera enfermedad o falta de bienestar más abajo. O sea, y eso yo creo que pasa es muy normal. Y en cambio climático la discusión también va por eso, porque no somos nosotros en Colombia los que generamos el problema, que tenemos responsabilidad. Y pasa por una pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto como país? O sea, claro, tenemos una responsabilidad, pero pues no es una gran responsabilidad. Entonces, si vamos a cambio climático, pues Colombia aporta 0,2% de cambio climático. ¿Qué responsabilidad deberíamos tener nosotros? Y ahí es cuando cobra algún sentido en que los países desarrollados pongan la mayor cantidad de recursos para poder mantener esta biodiversidad. Entonces, porque tienen una mayor responsabilidad, no es por nada más, o sea, es porque el daño o el problema es originado allá. Claro, pero tampoco es como que se vuelva esto de el que peca reza empata, como esas dinámicas suelen ocurrir y es como, bueno, pues sí era el debate, lo voy a bajar un poco el debate a algo mucho más popular y era el tema de, bueno, Taylor Swift utiliza su avión para ir a la tienda de la esquina, pues bueno, Taylor Swift va a comprar más bonos de carbono para amortiguar y es como, hermana, ya hiciste la contaminación al utilizar tu jet tanto tiempo. O sea, como que es lo mismo que pasa en el norte global. Es como, ay, sí estamos contaminando, pero tranquilos, vamos a pagar más. Y es como, pero ya la contaminación está hecha, el daño ya está hecho. Entonces es como pensarse antes de generar esas emisiones, ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad,
Y ya que estamos pues hablando desde una universidad, ustedes también tienen contacto con estudiantes todo el tiempo. ¿Ustedes cómo creen que estos temas, desde su rol, puedan ser abordados desde el pregrado, desde el posgrado, para que pues en la formación de profesionales pues esto se tenga presente, ¿no? Y pues más adelante esto pueda tener una repercusión para toda la sociedad. O sea, es desde lo más pequeño hasta se amplifica un montón. No sé si, profe Wanderley, quisieras tú comentarnos. Sí, yo pienso que, bueno, son varias cosas. La primera, hablando un poco desde salud, eh, empoderar a nuestros estudiantes en ser profesionales de la salud y no de la enfermedad. Okay. Es un primer cambio de paradigma, que debemos entender la salud no como la ausencia de la enfermedad y cómo aportar a esa gestión, porque es que es gestión del riesgo, por ejemplo, es gestión para cambio climático. Todos somos, aparte de ser médicos, enfermeros, instrumentadores, somos ciudadanos. Entonces empieza un primer elemento que es lograr ese paradigma. Digamos que en eso, bueno, aquí la universidad ha hecho unos esfuerzos impresionantes pues, con el enfoque biopsicosocial, por ejemplo. Estábamos precisamente en el taller del enfoque biopsicosocial, en donde nos estamos preguntando ese tipo de cosas, ¿no? En donde la universidad, las facultades pues están haciendo un esfuerzo. Un segundo elemento es, y que lo hablábamos con el doctor Luis Fernando, que ahora se volvió norma, es la formación en estos temas. Y no solo a nivel universidad, sino, digamos, se estableció una normativa relacionada a que esto debe ser un tema obligatorio en los planes de estudio. Okay. Una experiencia pequeña, pero que considero que tiene una importancia grande, es el proyecto de cátedra sostenible. Es un esfuerzo que hemos hecho desde el programa de instrumentación quirúrgica, donde nuestros estudiantes participan en unas actividades alrededor de poder aportar algo a la sostenibilidad desde los ODS. Entonces, pues yo he tenido el placer, bueno, se me ocurrió en algún momento armar el proyecto, he tenido complicidad de mis compañeras, he tenido complicidad de los directivos, he tenido complicidad de los estudiantes, y una de las cosas más bonitas de este tipo de proyectos es que los estudiantes logren entender su papel. Tuvimos una experiencia hace poco en el municipio de Garagua, precisamente Valle de Tensa, y en este municipio ver a los estudiantes interactuar con la comunidad, escuchar las prácticas culturales, escuchar y entonces, que es un tercer elemento, cambiar la perspectiva de intervenir a interactuar, que va un poco de apropiación social del conocimiento, ¿no? No llegamos nosotros con la panacea, la solución absoluta a sus problemas, sino sentémonos y construyámosla, porque es que yo no sé lo que usted vive y yo tengo el conocimiento de cómo poder modelar una solución. Entonces, ese trascender de intervenir e interactuar también es una de las lógicas que deberíamos incurrir en los currículos. No es solamente llegar yo, gran doctor, con el respeto, por supuesto, del escenario, a usted, comunidad, ¿usted por qué come de eso? A ver, ¿qué es lo que decía el doctor Luis Fernando? ¿Sí? Sino, sentémonos los dos, miremos cuál es el problema, delimitar un muy buen problema y sentémonos a mirar la solución. Entonces, estas capacidades, estas competencias deberían fortalecerse a nivel de pregrado. Digamos, para recapitular, primero, pasar de profesionales, o sea, entender que somos profesionales de la salud. Segundo, formar en sostenibilidad. La sostenibilidad, y debe ser un eje transversal, no es la sostenibilidad para la materia de sostenibilidad, es sostenibilidad en todo lo que hacemos, es en la gestión de los recursos en los hospitales, es cómo hacemos que las personas realmente vivan en un escenario sano, o sea, que comprendan que su escenario, que su entorno también participa en esto. Y un tercer elemento que tiene que ver con específicamente poder lograr habilidades de comunicación, educación para la salud, y tenemos un reto grande, porque nuestro territorio es grande,
porque tenemos, la COP16 se hizo en un lugar porque la biodiversidad allá es impresionante, porque las comunidades en nuestro país hablamos muchas lenguas, porque si yo voy a Santander y después voy al Huila, voy a encontrar culturas diferentes en un mismo país. Y esto hace parte de esas competencias que deberían tener nuestros estudiantes en pregrado y que debería ser un esfuerzo de las universidades en torno no solamente a enseñarles las habilidades, hablo nuevamente de salud, las habilidades clínicas, sino cómo ser agentes de cambio, entendiendo las implicaciones y las responsabilidades que eso genera. Qué importante, y qué importante labor. Muchas gracias por eso, profe. Cuéntanos tú si hay algo más para complementar. Ya vi Pues que yo me creo que hacías caras. ya el doctor Wanderley lo dijo, pero pues sí, una vez ser agentes de cambio, pensar en salud y ahí nuevamente en bienestar, o sea, es que ese bienestar. Y voy a hacerte una pregunta. Si tú recibes a un invitado en tu casa que derrama el café, coge y a patadas los muebles, desarma la puerta, ¿tú cómo te pones? No vuelve. No Jamás. vuelve. Pero cuando vemos empresas que llegan acá, hacen monocultivos, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Bien pueda, sí. Poco. Entonces, el tema es de óptica. Yo creo que, y esta es nuestra casa común, como dice, nuestra casa común, lo de el Vaticano. No, se me fue. No tengo la referencia. No, Lo siento. pero habla de nuestra casa común. Eso tiene, ahora me acordaré. Pero es eso, vivimos en una casa común, o sea, sí nos importa lo que está haciendo el otro, o sea, el que está contaminando y que está produciendo de forma que no debería ser, o sea, vivimos en esto y ahí, ahora sí me acuerdo, la teoría de los recursos de uso común, como son de uso común no los cuidamos, pero pues sí nos afecta, o sea, es un poco pensar en el todo, o sea, y es eso. Tú no recibes a esa persona más en tu casa, pero sí lo recibimos en el municipio, sí lo recibimos en Colombia y eso afecta a alguien, claramente. Claro, bueno, muchísimas gracias a ambos por sus saberes, este diálogo tan chévere y gracias a todos quienes han llegado hasta este punto de nuestra sesión de la COP16 al campus. Esperamos que se conecten a más charlas que tenemos programadas para ustedes y que nos sigan en nuestras redes sociales @fractales_vb en Instagram para más información. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales.